Ujú. Sí, no. Bueno, primero que nada, mi primera pregunta es si tienen alguna duda sobre alguno de los problemas que ya les he mandado. ¿Tienen alguna duda sobre Codeforce o Spock en general? Yo tengo dudas con el de Spock. Ok, vamos a ir paso a paso. Primero quería decir que hubo varias dudas que me dijeron. Y una, por ejemplo, fue, o sea, este input que está acá, por ejemplo, en este problema, o sea, son 5 líneas, ¿verdad? Pero este input es un input de ejemplo. No, o sea, cuando tú le mandas tu archivo, tu código a Spock o a Codeforces, ellos corren muchos más casos de prueba. Entonces, el input que tú tienes que tomar no es este exactamente. Esa fue una duda que me vino de alguien y no me acuerdo si había otra duda aparte de esa. Em, pero o sea, mi sugerencia en general es que intenten testear, o sea, intenten mandar cualquier código y vean qué les pasa, qué le pasa al código. Pero en general lo que pasa es que Codeforce agarra tu código, lo compila y lo corre contra algún input, en algunos casos de prueba. Ellos tienen un output y ellos lo que hacen es, digamos, hacer un diferencial, o sea, ver si hay una diferencia entre el output que tienen ellos, que es el correcto, y el output que tienen ustedes. Entonces, si el output es el mismo, entonces ustedes tienen aceptado. Y si no, puede ser o wrong answer, o si duró mucho tiempo corriendo el programa, entonces sería un time limit, cosas así. Ok, entonces vamos primero con la primera duda, con el de Spock, ¿verdad? Que es el RKS. Sí. Déjame verlo nuevo porque no me acuerdo muy bien. Ah, ya me acordé, ok. Dime. No, bueno, la duda en sí era a qué hacía referencia ese valor de C, porque, o sea, no sé si se refiere a que ese 3, o sea, si hay dos elementos que tienen la misma cantidad, se pone en el orden de aparición, como sale ahí en el primer Exacto. input. Ujú. Pero o sea, ese valor C que es el sí, Fíjate en todo el statement donde aparece C, aparte de aquí. o sea, el segundo valor del 3, Sí, sí, aquí dice. pero aparte de aquí, ¿dónde más está especificado? En el input, ¿no? Ajá, Entonces, eso lo que te está diciendo es que todo, o sea, fíjate, cada valor que te dan como input está acotado por C, porque es menor o igual a C, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que cada valor que a ti te den en el arreglo es menor o igual a 10 a la 9, que es un número bastante grande. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué te impide eso? Para no hacer tanto spoiler, déjame pensar un poco para no hacer spoiler. Ok, bueno, esto lo tengo que decir porque estamos hablando un poco de cómo hacer las cosas eficientes y demás, ¿no? Aquí se me olvidó compartir, déjame. Ujú. Ok, entonces, vamos a suponer que tú tienes varios números, ¿no? Tienes N1, N2, N3, N4 y así. Y cada uno de ellos es menor o igual a 0, ¿verdad? Entonces, eso lo que te dice es que cada número, N1, N2, N4, va a ser menor o igual a 10 a la 9. ¿Qué pasa? Que o sea, imagínate que este valor sea chiquito. Si el valor es chiquito, tú podrías hacer un sorting contando. ¿Cómo cuentas? Haces un arreglo, ¿verdad? Con tantas casillas, tan grande como C, por ejemplo. ¿Sí? Pero, exacto. Y entonces lo que haces es un for de 1 a la cantidad de números. Y, por ejemplo, N1, ponte que sea igual a 2. Entonces aquí aumentas en 1 el contador. N2, ponte que sea igual a 1. Aumentas en 1 el contador. N3, digamos que también es igual a 2. Entonces aquí aumenta el contador y entonces en vez de tener 1, tienes un 2 acá. Entonces, tener un valor chiquito de C te permite crear un arreglo en memoria, ¿verdad? Tal que te permita contar de una manera rápida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de que C sea tan grande como 10 a la 9? Que un arreglo de 10 a la 9 no cabe en memoria normalmente. ¿Sí? Entonces, aparte de wrong answer,
aparte de time limit exceed. También existe memory, o sea, MLE, memory limit exceed. Y esto a veces te lo especifica el problema, a veces no, pero o sea, en general 10 a la 8 ya es un número bastante grande a ocupar de memoria, si tienes 10 a la 8 enteros, ¿sí? O long long. Entonces, esa es la idea de ser. La idea de ser es que tú no puedas contar, digamos, rápidamente así, porque si no, o sea, es una forma de, o sea, contar cosas en un arreglo chiquito es una forma de organizar un arreglo de manera más rápida que los algoritmos que han visto hasta ahora en teoría, creo. Porque creo que hasta ahora han visto hasta merge sort, ¿no? Esto lo van a ver en algún punto y se llama counting sort. O sea, ordenamiento por conteo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro o tienen alguna duda sobre esto? No, bueno, creo haber entendido. Lo que pasa es que yo pensé que ese se intervenía más o sea, en el ejercicio a la hora de hacer ordenado. Solo eso, pues. O sea, bueno, sí, sí es importante porque fíjate que no te deja hacer este tipo de ordenamiento que te acabo de comentar, ¿no? O sea, sí afecta indirecta, o sea, afecta. Sí. Ok, ya. No, era Uy. solo eso. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿De alguien más? Lo otro que querías preguntarles era hasta dónde han llegado con el profesor Palma. Bueno, el viernes se dieron varios temas. Como temas, se dieron eh, búsqueda binaria, merger sort, multiplicaciones de matrices cuadradas, Ujú. método de Streisand Sí. y el método de Divide and Conquer. Y ya. Ok, fino. Entonces está bien que yo haya colocado esto acá. Aquí puse que los temas fueron Divide and Conquer, Merge Sort y Binary Search. Que no necesariamente los problemas que están aquí son sobre cada uno de ellos. O sea, hay nada más dos de ellos, ¿no? O sea, por cierto, ya subí este es el problema que vamos a ver en la clase, que va a ser un Binary Search sencillito. Vamos a ver cómo se implementa un Binary Search en general. Y aquí tengo dos problemas que ya les puse para esta semana. Ok. Mi primera pregunta es, ¿qué tema se les hizo más difícil entender? Porque entiendo que esto fue, creo que el viernes, cuando usted ve en la segunda clase. ¿Qué tema se les hizo más difícil? Y así podemos, digamos, empezar por ello. O sea, vamos a terminar con Binary Search, que eso les puedo dar como un refrescamiento de la clase. Y no sé si tienen preguntas sobre Merge Sort o sobre Divide and Conquer o algo. Más que todo para ayudarlo en general con la materia. A ver, en el chat no hay nada todavía. De todo un poco. Y que bueno, el problema es que la clase del viernes estuvo un poquito accidentada por temas de internet. Entonces, todos los temas están. Ah, ok, ok. Bueno, Pero bueno, entonces vamos. podríamos comenzar con Merger Sort, ya que es un algoritmo de ordenamiento, entiendo. Entonces, Sí. vamos a empezar por eso. Ujú, ok. Ok, vamos a empezar entonces con Merge. Sobre todo yo lo de dividir y conquistar fue lo que más dio él. Ok. De hecho, vamos a empezar por ahí porque Merge Sort es simplemente un Divide and Conquer, o sea, un dividir y conquistar. Vamos a empezar entonces por un Divide and Conquer. Ok. Entonces, ya ustedes le dieron números de Fibonacci y cosas así, ¿verdad? ¿Han visto números de Fibonacci o todavía no? No me acuerdo si es ahorita lo Bueno, explico. en algunos En, ejercicios en particulares, pero el algunos, semestre pasado. Ok. Ok. Em, Fíjense, un número Fibonacci, por ejemplo, FDN se escribe como FDN-1 más FDN-2, ¿verdad? Divide and Conquer significa simplemente para solucionar un problema, yo tengo que dividir el problema en varias partes. Entonces, el número de Fibonacci es un perfecto ejemplo porque fíjense que para calcular FDN, yo tengo que calcular primero FDN-1 y tengo que calcular FDN-2. Si yo a estos dos los calculo, entonces, por ejemplo, yo esto tengo solución 1, aquí tengo solución 2. Entonces, yo tengo esta solución simplemente sumando estas dos soluciones. ¿Sí? Solución 1, solución 2.
Entonces, eso es simplemente divide and conquer. Simplemente divides un problema en otras partes y luego esas partes las reúnes de alguna manera. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que tienen una matriz que es gigante, ¿verdad? Y esta matriz, por ejemplo, tiene solo ceros y unos. Una matriz binaria gigante, ¿no? Y, no sé, vamos a decir que esta es de dimensión n por n, exacto, n aquí, y n aquí. Entonces, ¿cómo ustedes podrían, o sea, supongamos que tenemos un problema que es sumar cuántas entradas son 1, es decir, contar cuántas entradas de la matriz, que es una matriz binaria, son un 1. ¿Cómo ustedes pueden hacer un divide and conquer acá? Sabiendo que esta es una matriz, vamos a llamarla M, que es de n por n. Una matriz cuadrada, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer? Dime. La pregunta, si la podría repetir, pues creo que no sé. Ok. Yo lo que quiero es, ok, vamos a poner, calculas una función sobre esta matriz, ok. Y esta función es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n, sumatoria desde j igual 1 hasta n, de m y j. Es decir, esto, si m y j, si cada entrada de la matriz es un 1 o un 0, entonces esta sumatoria, ¿qué es? Un conteo de cuántos números son un 1, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, si esta es mi función que yo estoy calculando, mi pregunta es cómo yo puedo usar esa función, o sea, cómo hago yo un divide and conquer aquí, cómo puedo dividir el problema en varios, tal que yo pueda solucionar ese problema. Verga, no lo veo. Puede ser, o sea, es una idea cualquiera. O sea, imagínense que, por ejemplo, dividimos la matriz en 4, de esta manera, Ah, ok. ¿verdad? Irlo haciendo por algún cuadrante o algo así, para decirlo. Exacto, entonces, por ejemplo, tú podrías sumar todos los números de este cuadrante, todos los números de este cuadrante, todos los números de este cuadrante y todos los números de este cuadrante. Y luego, suponiendo que esta es la solución 1, solución cuadrante 2, solución cuadrante 3 y solución cuadrante 4, tu solución vendría siendo S1 más S2 más S3 más S4, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el problema original lo podemos dividir en, perdón, lo podemos, o sea, por ejemplo, esta es desde la entrada 0, 0, ¿verdad? Imaginando que la entrada 0, 0 es esta entrada, la primerita que está aquí arriba a la izquierda, hasta la entrada, fíjense que esta sería, por ejemplo, la columna n medios, por decir algo, y esta es la fila n medios aquí abajo. Entonces sería la sumatoria desde igual 1 hasta n medios, sumatoria desde j igual 1 hasta n medios, de m y j, más. Ese es el primer cuadrante, ¿no? Este es ese 1. Más, entonces, aquí empiezo en n medio más 1 y me voy hasta la columna n. Y voy desde la fila 0 hasta la fila n medio. Entonces, esto sería la sumatoria desde i igual. Coño, aquí no estoy cero indexando. Disculpa, vamos a cero indexar porque somos computistas. Desde igual 0 hasta n medios. Sumatoria desde n medio más 1 hasta n de m y j. Esa es la solución 2, cuadrante 2, ¿no? Esto que está acá. Luego a esto le sumo, sumatoria, desde que aquí empezamos en este tercer cuadrante, empezamos en la columna, perdón, en la fila n medio más 1, y nos vamos hasta la fila n, ¿no? Y vamos desde la columna 0 hasta la columna n medios. Entonces, la sumatoria es de n medio más 1 hasta n, sumatoria desde j igual 0 hasta n medios, sorry, medios de m y j, más sumatoria de
Exacto, desde n medios hasta n, sumatoria, j igual n medios más 1, hasta n de m y j. Entonces esto es, vamos a ver, voy a buscar otra vez el color. Entonces, como dije, esto es S1, esto es S2, esto es S3 y esto es S4. ¿Verdad? ¿Se entiende? Entonces, básicamente estamos dividiendo un problema en varios, en partes, y esas partes las sumamos, las multiplicamos, le hacemos alguna operación que a nosotros nos interese, que nos dé aquella solución de la solución final. ¿Se entendió este ejemplo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, cuando tú divides problemas de esta manera, por ejemplo, esto no necesariamente te trae un speed up, o sea, esto no necesariamente te mejora tu tiempo de ejecución. Ahora, por ejemplo, este problema que está acá, aquí creo que haciendo esta división no nos va a dar ningún mejoramiento en el tiempo, pero por ejemplo, si tú tienes una laptop que tiene 4 núcleos, tú le puedes mandar a un núcleo esta minimatriz, a otro núcleo esta minimatriz, a otro núcleo esta y a otra. Entonces, eso te podría ayudar porque tienes 4 núcleos. En el caso de la materia, de lo que vieron en la materia, que es el algoritmo de Stranson, ese algoritmo utiliza una estrategia similar en el sentido que divide una multiplicación de una manera inteligente, digamos, tal que cuando tú haces la recursión es, por ejemplo, esta función es una función recursiva porque está yéndose a casos más pequeños. Esto acá, esta función f que estamos acá, que pusimos acá, la podemos reescribir de otra manera. Esto podría ser, por ejemplo, la función g de nn, es decir, la función g que retorna la sumatoria de la matriz para, ¿más? Perdón, desde la coordenada 0, 0 hasta la coordenada nn. Entonces, esta función que tiene 4 parámetros, porque fíjense que es parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 y parámetro 4, ¿verdad? Igual que aquí tenemos un solo parámetro, bueno, aquí tenemos 4 parámetros que son totalmente distintos. Y esto sería igual, por ejemplo, estamos simplemente reescribiendo esto que está aquí abajo. Sería igual entonces a G00 hasta n medios más G de 0 n medios a n medios más 1 n más G de n medios n hasta 0 n medios más G, que tiene también 4 parámetros, de n medios más 1, que me falta más 1, más 1 hasta n medio más 1 hasta n. Entonces simplemente tenemos una función con 4 parámetros en lugar de tener uno solo. ¿Sí? Y fíjense que esto lo que hace es dividir este caso gigante en 4 casos un poco más pequeños, ¿verdad? Entonces eso es prácticamente también lo que hace el algoritmo de Stranson. Simplemente divides una llamada en varias llamadas recursivas y a lo último tú siempre tienes un caso base. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso base de Fibonacci? F de 1, ¿no? Que eso sabemos que F de 1 se define como 1. ¿Sí? Entonces, esos casos recursivos siempre se van, digamos, a casos más chiquitos, hasta que llegas a tamaño 1. ¿Cuál sería el caso base, por ejemplo, de esta función que está acá? O sea, ¿qué tiene que retornar esa función? La sumatoria de los elementos de alguna submatriz. ¿Cuál podría ser un caso base? O el caso más chiquito que se les ocurra. Cuando el resultado es cero. O sea, que no hay elementos en la matriz que valen para No debería la ser suma. uno que si, por ejemplo, una posesión. O sea, exacto, podría ser. O cuando la matriz ya no tiene elementos, que en ese caso, ¿cuál es la solución? Cero, porque no estamos sumando nada. O cuando a la matriz le queda un solo elemento, que cuando le queda un solo elemento, la sumatoria es simplemente el elemento.
¿sí? Que puede ser un 1 o un 0. Sí, exacto. Entonces el caso base sería, por ejemplo, el caso base es todo tipo de caso que sea G de... bueno, ¿qué tiene que ser? Fijo, a ver. Sí, exacto, tiene que ser un G de XY, ¿no? O sea, es la misma coordenada para ambos. Entonces es la sumatoria de un solo elemento. ¿Sí? Y este sería simplemente igual a M de XY. Porque estamos sumando un solo elemento que es justamente este elemento. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente divide and conquer. Es dividir un problema en varios casos, solucionar esos casos y luego reunir esos casos, esas soluciones, para formar tu solución del problema original. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a revisar el chat porque... exacto, no, otra cosa. Ok. ¿Alguna duda hasta acá o vamos bien? Si no, Creo que bien. si no continuamos. Ok, fin. Si hay un ejemplo diferente de Conker, Ajá. o sea, si existe algún otro ejemplo más sobre eso, sobre dividir y conquistar, de repente me enredo un poquito con tantos rayones en el momento. Ujú. Pero si de repente uno más sencillo, algo así, pero sí más o menos vi el otro. De repente repasando otra vez, lo puedo entender mejor. De todas maneras, el siguiente ejemplo es justamente Merge. Lo siguiente que yo quería mencionar. Entonces, Merge, ¿qué hace? Merge es un algoritmo de ordenamiento, ¿no? Entonces, imagínense que esto es una función de ordenamiento y vamos a suponer que es de un arreglo, de un array. Entonces, si tú vamos a ponerle M como Merge, le pasas un, un arreglo X, esto te va a responder un arreglo Y, donde Y es un arreglo que está ordenado. ¿Sí? Ahora, supongamos que en la primera llamada nosotros le pasamos un arreglo de n elementos, ¿no? Y entonces, ¿qué esperan ustedes? Que Y, primero que nada, sea un arreglo de n elementos. Eso es lo primero que ustedes esperan. Y segundo, es que está ordenado. Y que, bueno, cada elemento que está en Y tiene un correspondiente en X, ¿no? Eso es lo que ustedes esperan. Ok, entonces, ¿qué hace Merge? Supongamos que X entonces tiene n elementos. Tiene tamaño n. Y tienes varios elementos. Cha, 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 cha. Y entonces Merge lo que hace es, vamos a ordenar esta mitad del arreglo. Por un lado, esto me va a retornar un Y'. Vamos a ordenar esta otra mitad del arreglo. Esto me va a retornar un Y'. ¿Sí? Y ahora yo estos dos arreglos que están ordenados, los uno en un arreglo final que llamamos Y, o bueno, vamos a llamarlo Y porque ya es el output. Y, el cual es, o sea, suponiendo que esto es X', este arreglo que está acá, Y es X' ordenado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Con 8 elementos, ¿será? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4. Entonces, 8, 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6. Bueno, 4, 5, menos 1. Ok, ahora, yo hago merge sort de esto, ¿verdad? A mí, ¿qué me interesa? Primero que nada, es un divide and conquer, es decir, yo divido el problema en dos problemas más pequeños. A cada uno de ellos los ordeno y eso me da dos outputs que son Y' y Y', y luego ese ordenado me va a retornar algo. O sea, los ordeno, eh, o sea, estas dos soluciones las combino para formar mi solución al problema original. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál sería un caso base cuando yo estoy ordenando arreglos?
sea, si yo te paso un arreglo, y tú quieres ordenar eso y quieres dividir ese arreglo en varios, ¿cuál es un caso base? Un Cuando te arreglo, quedan 2 o 1. Exacto, pueden ser cualquiera de los dos. Si te quedan 2 elementos, simplemente compara los elementos y le haces un swap, o sea, los cambias, o los dejas como estaban originalmente si ya están ordenados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago merge sort de 5, esto me va a retornar simplemente 5. O bueno, si yo tengo 2 elementos, y paso, por ejemplo, 6,5, aquí como arreglo, eso me va a retornar 5, 6. Entonces, manejar esos dos casos base es sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos acá en este... ay, perdón. ¿Cómo hacemos acá? Dividimos esto entonces en dos problemas, que serían este, que me ordenaría 8, 7, 3, 2. Y este otro problema que me ordenaría 1, 4, 5, menos 1. ¿Sí? Pero aquí tenemos todavía muchos elementos, ¿verdad? Entonces ahora yo sigo yéndome recursivamente, o sea, sigo haciendo divide and conquer. Entonces aquí yo divido esto en dos casos. Uno sería en el caso 8, 7. Y esto sería el caso 3, 2. Esto sería el caso 1,4. Y esto sería el caso 5 menos 1, ¿verdad? Entonces fíjense que ahora, cada uno de estos casos yo los puedo ordenar rápidamente. Simplemente comparo estos dos elementos, ¿sí? Entonces yo ordeno vamos a ir de izquierda a derecha. Ordeno el primero. quiero hacer una pregunta. Entiendo entonces que vamos dividiendo hasta llegar al caso base, por así decirlo. Exactamente. Entonces en un divide and conquer o sea, tú vas recursivamente hasta que tú tengas un caso base. ¿Qué es un caso base? Un caso donde la solución sea fácil de hallar. Porque ¿qué pasa? Yo no puedo saber a buenas a primeras cómo ordenar esto con un algoritmo, pues programándolo, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé es que cuando yo tengo un arreglo de un solo elemento, eso ya es la solución. ¿Cierto? Ok. Entonces, exacto, vas dividiendo el problema hasta que tú tengas un caso donde tú sabes cuál es la solución. En este caso, que llegamos a 8, 7, esto estaba como 8, 7, yo sé que yo comparo los dos elementos y si 8 es menor que 7, lo dejo como estaba. Si 8 es mayor que 7, yo tengo que hacer un swap de los elementos, ¿sí? Entonces, hago swap de los elementos, por ejemplo, 7, 8. Ah, estamos ordenando de menor a mayor. Se me olvidó dar ese detalle. Y entonces ya solucionamos este problemita. Ahora ordenamos el arreglito de 3 y 2. Entonces esto me queda como 2 y 3, ¿no? Y esto, entonces, es lo que retornamos hacia arriba. O sea, acuérdense que esto retorna, ¿no? A la solución. O sea, esta es solución 1, esta es solución 2. Y ahora, yo tengo que entonces, con estas dos soluciones, formar solución 3. ¿Cómo ordené yo este arreglo? ¿Cómo ordeno yo este arreglo? Se dan cuenta que ya tenemos la solución 7, 8 y 2, 3, bien ordenada. O sea, fíjense que la solución para esto tiene que ser, ¿qué cosa? La solución para esto tiene que ser... O sea, pero tendríamos que fijarnos que si, por ejemplo, bueno, así exacto, la solución es esa. O sea, esto es lo que tenemos que producir, ¿no? Exacto. Pero algorítmicamente, ¿cómo hacemos teniendo estas dos soluciones? Simplemente tengo un contador que apunta aquí, por ejemplo, y otro contador que apunta aquí, y me voy de izquierda a derecha. Fíjense que como ambos arreglos están ordenados, yo comparo. ¿Es 2 menor que 7? Sí. Ah, ok, entonces en mi solución puedo poner el 2 de primero. Va primero el menor. Ujú. Y ahora paso aquí al 3. ¿3 es menor que 7? Sí. Ah, entonces aquí pongo el 3. Aquí ya terminé, eso significa que ya no tengo más arreglos más elementos con que comparar, y ahora continúo con esta solución que está aquí. 7 y 8. Y entonces así armo esta solución que está aquí arriba. Lo mismo pasa acá. Aquí tenemos el 1 al 4, ya está ordenado este. Aquí esto tengo que hacer swap, ¿verdad? Con este caso base. Y ahora, fíjense que teniendo estas dos soluciones, 1, 4, 1, 5, exacto, tengo que formar una solución de 4 elementos, ¿verdad? ¿El menos 1 es menor que el 1? Sí. Paso el índice para acá. ¿El 1 es menor que el 5? Sí. Entonces, el 1 va aquí. Paso hasta acá. El 4 es menor que el 5, pongo el 4 y luego pongo el 5, ¿verdad? Y ahora fíjense que yo tengo esta solución que está aquí, que es la 4, es la solución 3, y ahora yo puedo formar solución 5, que es la solución a mi caso original.
que hacemos exactamente el mismo algoritmo. Esta es una solución, esta es la otra solución, pongo mis contadores, mis índices, digamos, de los arreglos. Y ahora comparo, menos 1 es menor que 2, sí, entonces menos 1 aquí. Pum, paso para acá. 1 es menor que 2, pongo el 1 aquí. Paso para acá. 4 es menor que 2, no, pongo el 2 entonces, y aquí aumento el contador aquí, ¿verdad? 3 es menor que 4, luego pongo el 4. Luego comparo 5 con el 7, pongo el 5 aquí. Ya no tengo más elementos aquí de este arreglo, y me quedaría el 7 y el 8 acá. Y fíjense que ahora tengo mi arreglo completamente ordenado, ¿no? Entonces, esto es Mersol. Y, ¿tienen alguna duda hasta acá? Para decir cuánto tiempo se tarda en hacer el ordenamiento, ¿cómo lo podremos determinar? Ok. Fíjense que Mersort es una función que toma en cuenta. ¿Cuál es el parámetro importante de Mersort? ¿Cuál es el tamaño del arreglo, verdad? Entonces, imaginándolo como una función, Mersort se escribiría como f de n, por ejemplo. Es ordenar un arreglo de n elementos. Vamos a decirlo así porque creo que así es que se hace en la teoría. El tiempo de n. El tiempo que me toma resolver un ordenamiento de n elementos, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? Esto significa, por ejemplo que estamos acá, que tengo que ordenar dos mitades, mitad 1 y mitad 2, ¿de qué tamaño? De tamaño n medios, ¿verdad? Eso significa que el tiempo que tarda Mersort ordenando un arreglo en elementos es igual a 2 veces el tiempo que me tardaría ordenar n medio elementos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. ¿Y qué le tengo que sumar? Porque yo no solamente simplemente mezclé los arreglos, yo tuve que pasar por cada uno de esos arreglos, ¿verdad? O sea, fíjense que aquí yo cuando empecé los índices en cada uno de los arreglos, yo lo que hice fue ir de izquierda a derecha e ir de izquierda a derecha, ¿verdad? Y por cada elemento de esos arreglos yo pasé una vez exactamente. Entonces el tiempo sería 2 veces t de n medios, que es resolver recursivamente el ordenamiento, más 2 veces pasar por n medio números. Es decir, pasar por n números. ¿Sí? Y esta es la función recursiva que le dice cuánto tiempo toma Mersol. Entonces, en la teoría me imagino que les dieron que la solución a esta, o bueno, les van a dar, no sé, la solución a esta función recursiva es n log n. ¿Sí? ¿Eso responde a tu pregunta o querías que fuera más en detalle con las cositas? No, sí responde, pero también tenía la duda con la función asintótica, la de teta. ¿Cómo Ah, ok. utilizaba dentro de él como argumento el n logaritmo de n? Sí. Claro, lo que pasa es que eso tienes que ir mucho más en profundidad con el análisis teórico, porque tita significa que algo sea, por ejemplo, tú tienes que una función es tita de g, por ejemplo, eso significa que la función es O de g, y aparte la función es sigma de g, ¿no? Si se cumple ambas, entonces es tita de g. Sí, esto tiene que ir mucho más en detalle en la teoría, porque aquí no tenemos tanto tiempo, pero básicamente con el conteo que hacemos acá es exacto. O sea, no es que estamos sobrecontando algo o contando algo de menos. Entonces, algo así similar van a ver en la teoría, como que están contando exactamente las operaciones que están haciendo y no es que están sobrecontando o contando de menos, sino exactamente lo mismo. O sea, no sé si tiene que ver, pero tenía entendido que nosotros usamos el Big O porque te tiraba el peor de los casos y así, o sea, no te pasabas eso que usted dice de que no te sobrepasas en que estás contando de más. O sea, vas directamente al peor de los casos y ya. Sí, es que, ¿qué pasa? Este arreglo que yo tomo aquí de ejemplo es un arreglo, un ejemplo fácil porque o sea, el tamaño del arreglo es una potencia de 2. Entonces, siempre dividir entre 2 es exacto. Pero cuando tienen que usar la notación de O grande,
es cuando tienes casos que, por ejemplo, es un arreglo de tamaño impar, entonces una mitad es más grande que la otra. Entonces, por ahí se va lo del análisis de O grande. ¿Sí? Porque si fuera un arreglo de tamaño de potencia 2, este análisis es exacto. ¿Mm? Y lo otro es que como esto termina siendo n log n, es simplemente si tú sigues subdividiendo esto que está aquí, fíjate que esto es n más 2 veces n medio más 2 veces t de n cuartos. Y si tú sigues resolviendo esto, tú vas a terminar con n más 2 n medios más, esto es 2 n cuartos más 2n octavos más bla, 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 hasta que te quede que n dividido entre algo es igual a 1. Entonces esto te va a quedar hasta más 1 al final. Y esto simplemente la sumatoria es de igual 1 hasta n. Y esto aquí es como n por 1 entre i. Y esto es igual a n por la sumatoria es de igual 1 hasta n, perdón, hasta el logaritmo de n. Porque esto se va subdividiendo, o sea, esto va de n medios a n cuartos, a n octavos, a n bla, bla, bla. Y eso o sea, ¿cuántos casos tienes? Logarítmico, hasta que llegues a n igual 1. Entonces, la sumatoria es de igual 1 hasta el logaritmo de n de, segundo, 60. Aquí me peleé en algo, n, 3n, 2n medio, 2n cuarto. Sí, esto como que es así. Pero este sería el logaritmo del logaritmo. Aquí me peleé en algo. A ver, estos n medios. Aquí. Estos n más. 2 por n medios más n cuartos. Esto me da n cuartos más 2 de n. Bla, bla. Aquí creo que multipliqué yo mal. Un segundito. A ver, vamos a hacer el análisis bien. Esto sería n más 2n medios más 2 de lo que le torne n entre 4. Entonces esto sería n más n. Ah, exacto. Más, entonces esto es 2 por lo que retorna t de menos cuarto. Esto sería entonces 2 por n cuartos, ¿no? Estoy multiplicando con acá. Ah, claro, este 2, aquí es 4 t de n cuartos, exacto. Ah, ahora sí tiene sentido. Entonces n más 2 t de n octavos, y así sucesivamente. Entonces eso sería n más n contado, ¿cuántas veces? Logaritmo de n veces n. Esto es igual a n log n. Exacto. Y de ahí viene lo de la complejidad de, logaritmo, de n log n. No sé si me expliqué bien. Sobre, estaba pensando en que me había pelado multiplicando. Pero básicamente, si tú sigues, o sea, si tú desarrollas este caso y lo divides lo sigues dividiendo, lo sigues dividiendo, lo sigues dividiendo, al final es que terminas con una sumatoria de este estilo, que es una sumatoria del logaritmo de n veces n. Y ya. Entonces, bueno, es un arreglo, un algoritmo de ordenamiento mucho más efectivo que bubble sort, ¿no? Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos a saltar ahorita en un momentico a Binary Search. Pero dígame si tienen alguna pregunta. Sorry si, perdón, quité la página. Díganme primero si tienen alguna pregunta de lo que vimos ahorita. No se olvidó con un método que estaba viendo el Excel y aquí abajo pone entre paréntesis, implementar propio merge sort. Se refiere a que, bueno, hay distintas maneras de implementarlo, ¿no? O sea, no hay una única por No, el divide and conquer. me refiero a que
no utilicen el algoritmo de sorting de C++, sino que ustedes implementen su Merge. Ah, ya, yo pensaba que era que teníamos que inventarnos uno así. Y lo otro es que, así que vamos a ir un momentico así. Ajá. Este es un problema donde, bueno, lo tienen que analizar ustedes, pero fíjense que me dan n elementos. Vamos a ir súper rápido por el problema, después van a tener tiempo para leerlo, pero me van a dar n elementos. Y bueno, pueden haber varias soluciones, pero una de las soluciones que yo pensé envuelve que tengan que ordenar el arreglo. ¿Qué pasa? Que si tú utilizas bubble sort, bubble sort es n cuadrado, ¿no? Entonces fíjate que n cuadrado puede ser tan grande como 10 a la 10 si te dan un input de 10 a la 5 elementos. Eso significa que te va a dar time limit exceeded porque tienes un solo segundo. Como yo les comenté en WhatsApp, un time limit de un segundo normalmente te da para que tú ordenes un arreglo pequeño como de 10 a la 7, 10 a la 8 elementos. Perdón, como de... Sorry. Exacto, como de 10 a la 7 o 10 a la 8 elementos, si tu algoritmo corre en n log n como es merge sort. Pero si tú corres un algoritmo como bubble sort, en un arreglo tan grande, entonces el tiempo se te va. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan pendiente. Y por eso está el comentario de implementen su propio merge sort, porque con bubble sort lo pueden probar si quieren, si lo implementaron así genérico como para poder reusarlo. Sí, lo pueden ver, que les va a dar time limit y cuando utilicen su propio merge sort le va a dar bien. ¿Ok? O sea, le va a dar aceptado. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a hacer una pausa de 3 minuticos, que tengo que hacer rapidito lo de acá. 3 minuticos y estamos acá de nuevo y les explico Binary Search y nos vamos directo a programar para que vean más o menos cómo se hace un Binary Search. ¿Sí? Ok. Pausita entonces 3 minuticos y nos vemos ahorita. Voy a dejar igual grabando y en YouTube que la gente lo salte ya.
Ok, fino, ya volví. Voy a dejar la cámara apagada porque estoy aquí pendiente de unas arepas. Ok. ¿Estaban todos allí o fueron al baño o lo que sea? Avisen. Aquí estamos, maestro. Fino, fino. ¿Mm? Entonces vamos con Binary Search. ¿Ok? Ahora, Binary Search es básicamente lo que tú aplicas una vez que ya tú tienes un arreglo ordenado. Entonces, por eso se dan estos dos tópicos juntos, porque primero tú ordenas algo y luego, o lo tienes siempre ordenado, no sé, y luego te haces un Binary Search. Ok, entonces, supongamos que tenemos un arreglo que ya está ordenado y supongamos que estos son los elementos. 1, 2, da igual, 3, 4, ya está ordenado. 4 otra vez, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octavo elemento. Ok, entonces mi objetivo es buscar un elemento que cumpla con cierta propiedad. Normalmente en clase se da, por ejemplo, buscar si cierto número existe en el arreglo o buscar cuál es el menor número que cumpla con alguna función. Entonces vamos a suponer, yo a ustedes les pregunto, ¿existe 9 en el arreglo? El número 9, sí. Exacto. Pero entonces, si yo te doy, o sea, tú tienes que construir un algoritmo, ¿no? Si yo te doy esta pregunta, ¿cómo tú me la responderías en un arreglo ordenado? Si yo sé que este arreglo está ordenado, yo me puedo ir a la mitad del arreglo, que sería acá, ¿verdad? Y yo reviso. Ok, este número que está acá, ¿es menor o es mayor o igual a 9? ¿Sí? Entonces, es menor, ¿verdad? Solamente tengo que quitarle subrayado. Entonces, es menor y eso Ah, significa sí. que Que si no le 9 paro lo existe, de la izquierda. Lo de la izquierda no le presto atención y me enfoco en los números de Ahí la dice derecha. 394. exacto. Entonces, eso 324. significa que esto lo puedo ignorar acá Bueno, y me voy hacia la derecha del arreglo. Y ahora yo me paro otra vez, o sea, esto a su vez es un arreglo, ¿verdad? Que tiene 4 elementos. Me paro en la mitad del arreglo, pongamos que me pare aquí, y digo, ¿ese número es menor o igual a, perdón, es menor que 9? Sí. Ah, entonces me voy, ignoro estos dos que están acá, y me voy hacia la derecha. Me paro otra vez en la mitad, supongamos que nos paramos en el 7. ¿Este número es menor a 9? Sí. Ah, entonces me voy hacia la derecha, y ahora yo me paro en el 9 y digo, ah, ok, este número es menor o igual a 9, mayor o igual a 9. Sí, es 9. Y entonces esto significa que sí existe. ¿Sí? Y lo mismo ocurriría si yo busco, por ejemplo, el número 6. En este caso, este no existe. Entonces, ¿cómo yo haría? Yo me paro acá, digo que, ah, ok, 4 es menor a 6, me voy hacia la derecha del arreglo, me paro otra vez acá, me paro, veo el 5 y digo, ah, cónchale, este número es menor a 6, me voy otra vez hacia la derecha, me paro entonces otra vez aquí en la mitad, veo que tengo, o sea, tengo este arreglo de tamaño 2, que es el 7, 9. Veo que me paro en el 7, digo, ah, ok, mira, el 7 es mayor a 6, entonces significa que está a la izquierda, pero fíjense que ya no me quedan elementos, ¿verdad? Significa que no existe. ¿Se entiende la idea de Binary Search? Es simplemente tener un arreglo ordenado y ir buscando alguna propiedad. O sea, ir comparándolo de alguna manera. Ok. ¿Sí? Entonces, voy. ¿Cómo podemos escribir esto de una manera un poco más genérica? O bueno, no, vamos a... Siempre O nos sea, vamos a ir a la mitad del arreglo, ¿verdad? O sea, o cada división siempre nos vamos a ir a sí, la o sea, mitad. en realidad hay varias maneras de implementar un binary search. De hecho, en uno de mis videos del año pasado hay, creo que hice 2 o 3 implementaciones distintas de un binary search que se hace de forma distinta, no necesariamente tienes que ir a la mitad del arreglo. Y de hecho hay también ternary search. Profesor, con respecto a eso que usted mencionó en el curso pasado, esos son los videos que están ahí en su canal de YouTube. Sí, también. Lo que pasa es que no están en playlist, sino que están como videos subidos nada más. No, porque ese playlist que les mandé es el de este año, pero si ustedes se van a mis listas, A los videos deberían, subidos. sí, están subidos. Ujú, Ah, ok. ujú. Chévere. Fin. Entonces, de hecho, ahí di teoría y laboratorio, o sea, di parte de teoría y parte de laboratorio, no completo ninguno de los dos, sino que compartido.
Y van a haber algunas clases que son más teóricas, algunas clases que son más de laboratorio. Ok, entonces, otra forma de hacer un binary search acá es, digamos, yo quiero, o sea, aquí hicimos comparación, ¿verdad? Pero fíjense que la función de comparación, o sea, si yo busco el número 9, aquí yo lo que estoy pasando es una función que si tú me das un elemento, yo te digo si esto es menor o igual a 9. Si ese elemento es menor o igual a 9, por ejemplo, en este caso nos paramos en el 4, ¿verdad? Si ese elemento, si f de x, o sea, f de 4 es true, que sí, porque 4 es menor o igual a 9, yo me voy hacia la derecha del arreglo. Y si no, yo me voy hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es básicamente lo que ocurrió. Donde f significa que el argumento que tú le pasas es menor o igual a 9. ¿Sí? Ahora, este f puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a suponer que yo paso una función g, y la función g te retorna true. Sí, no sé, x menos el elemento, perdón, sí, o sea, x es true, si x menos 5 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esto significa que esto va a retornar true si x es mayor o igual a 5, ¿verdad? Significa que esta función retorna, vamos a retornar falso aquí, 0, 0, 0, 0, 0, y va a retornar 1 aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que en un binary search los elementos están ordenados por una cierta función, ¿sí? Están ordenados por, o sea, va a haber una función que esta va a retornar true o false, y para la primera mitad del arreglo, ¿verdad? Esa función va a retornar, o sea, para una cierta, o sea, para el comienzo del arreglo, ella va a retornar false, y para el final del arreglo, ella va a retornar true. Aquí preguntamos si el número es menor o igual a 9 o lo que sea, y aquí lo mismo con el 6, ¿verdad? Entonces, de una manera un poco más genérica, tú puedes hacer en realidad un binary search en toda función que sea siempre creciente o siempre decreciente. Fíjense que acá todos los elementos están de forma creciente. Y yo tengo una función booleana a la que yo le hago query en ciertos elementos. Y dependiendo de la respuesta, yo me voy hacia la izquierda o hacia la derecha del arreglo. Eso es básicamente lo que está ocurriendo de trasfondo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea hasta ahora? ¿Se entiende la idea que estaba explicando en este momento? ¿Puedes volverlo a repetir? En un momento me perdí. Sí, o sea, vamos a tener una función, ¿ok? Una función que retorna un booleano. ¿Sí? Y ese booleano va a ser falso para una parte del arreglo y true para otra parte del arreglo. ¿Sí? Fíjense que aquí para la primera parte del arreglo, hasta esta posición, es falso que x sea mayor o igual a 5. Y para la segunda mitad, o bueno, segunda, no mitad, porque no es la mitad del arreglo, pero la segunda parte del arreglo, hasta el final, esta función retorna true, ¿cierto? Ok. Entonces, fíjense aquí retornó false, 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 y después true, 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 true. Entonces, ¿cómo buscamos, por ejemplo, el primer elemento que retorna true? Me paro en la mitad del arreglo, aquí revisé el 4, retorna false. Me paro en esta mitad, me paro en el 5 y veo que retorna true. Me voy hacia la izquierda. Me paro acá, veo que este retorna false, entonces mi respuesta es este. O sea, es el 5. ¿Sí? Ok. Entonces, binary search es básicamente comparar los elementos de un arreglo contra una función que te retorna true o false, y donde binary search termina es en el primero, en el último elemento que cumpla con esa condición. ¿Sí? Sí, profesor, una pregunta. Usted al principio habló de que era una característica ¿Qué cosa? del arreglo. O sea, usted dijo que en este algoritmo es una búsqueda de una característica del arreglo. Es decir, al principio estamos buscando, por ejemplo, el 9. En este caso ahora la característica que estamos considerando es que sean x mayores o iguales a 5, pero eso es un trozo del arreglo. O sea, hay Sí, varios elementos que cumplen esa característica. exacto. Pero, ¿qué pasa? Binary search lo puedes usar, por ejemplo, para buscar un elemento. Si estás buscando un elemento, tú tienes que buscar, por ejemplo, el primer elemento que cumpla con que sea... Bueno, si tú estás buscando el número 5, a ti te interesa buscar el elemento más izquierdo
tal que ese elemento, vamos a suponer que ese elemento es X, tal que ese elemento es mayor o igual a 5. Una vez que tú lo descubras, que en este caso fue este elemento que está aquí, ¿verdad? Ese es el primer elemento de izquierda a derecha, ¿verdad? Que cumple con que es mayor o igual a 5. Si este es el menor número, porque es el que está más a la izquierda, que es mayor o igual a 5, entonces hay dos casos. Si ese número es igual a 5, lo encontré. Si ese número no es 5, tiene que ser mayor y por lo tanto 5 no existe en el arreglo. Ok. Entonces estás buscando como el elemento, el primer elemento o el último elemento que cumpla con una cierta condición. Fíjense que si ponemos la condición al revés, que es que x sea menor a 5, ¿cuál es el primer elemento que sea menor a 5? O si estamos buscando que x es igual a 4, vamos a suponer que es x menor a 5. ¿Cuál es el primer elemento que sea, perdón, el elemento más grande que sea menor a 5? Pues es este 4. El 4. Exacto. Que en este caso, esta función, que es una función booleana que te dice, bueno, este elemento es menor a 5, ¿sí o no? Fíjense que aquí los valores de 0 y 1 se voltean, ¿no? Y esto va a retornar 1, 1, 1, 1, 1, y este 0, 0, 0. Entonces, cuando tú hagas el binary search, tú vas a terminar en este elemento, que es el 4. ¿Sí? Entonces, tú puedes buscar Ok. dos cosas. O buscas exactamente un elemento, o buscas un elemento que cumpla con una cierta propiedad. En este caso, ¿cuál es la propiedad? Es el mayor número que es menor a 5. En el ejemplo que acabamos de ver. ¿Sí? Ok. En este caso, por ejemplo, es el 4. Es que la respuesta es que es 4, ¿no? No estamos Exacto. hablando del índice. Exacto, es el elemento de valor 4, no es el índice. Ok. En ese caso, veo que hay dos 4. Es indiferente, ¿verdad? Sí, es indiferente. Porque estamos hablando solamente del valor. Ok. Fíjate que si un elemento se repite, pues para ambos la función booleana que tú estás utilizando, que en este caso x menor que 5, en ambos va a retornar true. Entonces no importa en cuál te pares, para ambos la respuesta es correcta. Ok. ¿Sí? Y yéndonos un poquito más al extremo, lo que yo les dije es que ustedes tienen una función que siempre va o creciente o va decreciente. ¿Sí? Entonces, esta es creciente y esta es decreciente. Que la función es, en el caso del arreglo ordenado, ¿qué es? Que los números están ordenados, ¿no? Por ejemplo, si ponemos, el arreglo era que sí, 1, 2, 3, 4. Fíjense que este podría ser que sí, 1, 2, 3, 4, 4. Son valores que van subiendo, ¿no? Siempre. Entonces, a ti lo que te interesa es, más allá de tener un arreglo, lo que te interesa es que tú tengas una función creciente, que en este caso es que los números van creciendo a medida que tú creces el índice del arreglo, ¿sí? Y te interesa una función booleana que te retorne true o false. Y entonces, de una manera más genérica, tomando en cuenta el caso creciente, a ti lo que te interesa saber es, por ejemplo, cuál es el elemento más grande que cumpla con una cierta función. Si ya veamos a f aquí, eso puede ser true o false. Entonces me voy hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, tú lo que necesitas es una función continua en donde aplicar esa función booleana y te vas hacia una parte o hacia la otra. ¿Sí? Un poquito más a la parte de teoría, pero funciona en general. O sea, tú necesitas una función creciente, que en este caso tenemos a los números de manera creciente, ordenados en el arreglo. Y si tú tienes eso, tú puedes aplicar binary search y nada, tu tiempo va a ser... Ah, bueno, esto no se los pregunté, pero ¿cuál es el tiempo de binary search? Si tú tienes n elementos en el arreglo. Fíjense que inicialmente yo tengo un arreglo que tiene tamaño n. Y cuando yo lo parto a la mitad, ¿verdad? Ahora yo paso a tener un arreglo de tamaños n medios. Luego lo vuelvo a partir a la mitad, tendría un arreglo de tamaños n cuartos. Y así sucesivamente hasta que tú llegues a un tamaño de 1, que es el caso base, digamos, ¿verdad? ¿Y cuántas llamadas hice yo aquí? En esta cadena. Sería el logaritmo de n. Exactamente. Esto, aquí tú haces logaritmo
de n llamadas a la función recursiva tuya, que sería binary search. ¿Sí? Y bueno, obviamente depende también de cuál es el tiempo de tu función booleana. Porque fíjate que tu función booleana es lo que tú testeas en el elemento para saber si esa función booleana retorna true o false. Entonces, es el tiempo de la función booleana veces el logaritmo de n. ¿Sí? Esto normalmente se ignora porque normalmente tu función booleana es simplemente comparar si un elemento es más grande que el otro, lo cual es un tiempo constante, pero es una cosa a tomar en cuenta en problemas de mayor dificultad, digamos. ¿Entiendes? ¿Se entiende o no? No, manito. Sí. Sí, ok. Ok, entonces bueno, ese es binary search. Bueno, simplemente si quieren también la función, digamos, recursiva de cuánto dura de cuál es el tiempo de hecho, simplemente es TDN, que es el tiempo que toma haciendo binary search con un elemento, es igual a TDN medios, más, normalmente es O de 1, que es lo que les dije. Este es el tiempo de la función booleana. El tiempo de esto, digamos. Y esto simplemente al final, esto termina siendo, si el tiempo de la función booleana es un constante, esto termina siendo O de lo que n. ¿Ok? Entonces vámonos ya a la parte práctica, vamos con el ejemplito que les tenía acá. Esto simplemente es literal lo que les acabo de decir. Se da un arreglo de n elementos que ya está ordenado y tienes que buscar cuál es la primera ocurrencia de un elemento si está presente en el arreglo. Y si no está presente, tienes que retornar -1. ¿Sí? Este es literal implementar solo binary search, no hay que pensar más nada. Entonces te dan dos números, n y q. N es la cantidad de elementos, Q es la cantidad de queries. Las queries pueden ser hasta 10 a la 5 queries y la cantidad de elementos también hasta 10 a la 5. Entonces te dan los 10 a la 5 elementos y luego te dan 10 a las 5 por 10 a la 5 preguntas y cada una te dice, ¿existe este elemento o no? ¿Existe este elemento o no? Y si existe, tienes que decir cuál es el índice donde existe. ¿Ok? ¿Se entiende el problema? Sí. Y, por cierto, recalco lo que les dije anteriormente. Como precondición para binary search, tú tienes que tener un arreglo ordenado o una función creciente, que en este caso sería el arreglo ordenado, ¿sí? Si no es una función siempre, o sea, si no es una función no decreciente, es decir, que o crece o se mantiene, o no es una función que o decrece o no se mantiene todo el tiempo, no puedes aplicar binary search. ¿Ok? O sea, si tú tienes algo que sea como una, digamos, algo de este estilo, como una ecuación así, aquí no puedes aplicar binary search. ¿Ok? Ajá. Entonces vámonos de una vez con la implementación. Aquí teníamos ejemplo eso. Bien. Y aquí necesito vector. Entonces, fíjense que lo primero que me dan es n y q, ¿no? Entonces, vamos a poner tal cual n y q. Y aquí hago un scanf o cin, como ustedes lo quieran poner. Yo hago scanf porque es como se lee en C++ y es normalmente más rápido. También pueden aplicar algunos truquitos en C++ para que sea tan rápido como este, pero vamos a hacerlo así simplemente. Este es escaneo de dos enteros. ¿Okay? Entonces me dan n y q. Y me dan varios casos también. No, es un solo caso, sorry. Entonces, voy a tener también un arreglo. Esto es un arreglo de C++, pero como ya sabemos cuál es el máximo, podemos hacer, esto es un entero que dice máximo n, ¿cuánto es? Me dijeron 10 a la 5. Entonces vamos a poner, Profesor, ustedes quedan una constante entera en sí que hace que eso va a permanecer así inmutable
eternamente. Sí, una constante tal cual no cambia, pues. Al ser constante, tú le dices a C++, si en algún punto del código, porque soy un mal programador, intento cambiar ese valor, lánzame un error. ¿Sí? Ah, no, pues eso me generó duda porque como tú le asignabas eso a una variable, es raro que cambiase, pero sí, puedes cambiarle sumando cosas y así. Entonces aquí voy a leer n elementos, ¿no? Es lo que me van a dar de entrada. Ah, por cierto, déjenme hacerle zoom porque creo que en YouTube se ve súper mal. Ok, se ve bien, ¿verdad? ¿Se ve mejor? Sí, 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 yo le iba a decir eso que no leía casi. Ajá, Ok. pero ya se ve. Entonces aquí hago un scanf de un entero, que sería i. Y ahora me viene en qquery, ¿no? Entonces, for igual 0 y menor que q y más. Primero que nada leo cuál es mi caso de prueba, de test. Bueno, lo puedo poner aquí también. Aquí leo cuál es el número que me están dando de entrada, que puede ser tan grande como entre menos 10 a la 9 y 10 a la 9. Eso cabe en un entero en C++, porque un entero tiene 32 bits, normalmente, depende del compilador, pero hoy en día 32 bits en general. Y 32 bits te da para tener un valor hasta 10 a la 9. Y aquí leo test, entonces. Y yo voy a responder, se va a hacer un printf de lo que me retorne binary search, que lo voy a poner bs ahorita por tiempo, binary search de test. ¿Ok? Entonces, esta va a ser una función que retorna el índice ya de si el test o el elemento que me dan de test está o no en el arreglo. ¿Ok? Entonces la declaramos aquí, tiene que retornar un entero porque retorna un índice del arreglo, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a tener dos índices, L, left y right. Right, coño, esto lo tengo que declarar aquí global para poder acceder a las funciones, por cierto. A menos, o bueno, se lo paso por como parámetro. Y aquí tengo que llamar con test y L. Ok. Y R va a ser igual a n-1. O sea, tengo n elementos, el último elemento es el elemento n-1. Y L y right son simplemente, déjame irme un momentico a la pantallita aquí. Left y right empiezan como todo el arreglo, es decir, empieza con el índice 0 y termina en el índice 8, en este ejemplito que hicimos antes. Y entonces, ese left y right se van a ir, o sea, el arreglo se va a ir achicando. Digamos que en algún punto 0, 8, entonces supongamos que yo me quedo con esta mitad del arreglo, entonces el arreglo, los índices ahora left es 0 y right es 4. Luego se vuelve a subdividir, supongamos que me quedo con este arreglito que está acá, me va a quedar 2 y 4. Y así sucesivamente. O sea, este es left y este es right. Ok. Vamos a necesitar también la función f, ¿verdad? Que es una función que retorna un booleano. Que me tiene que decir si el elemento de un cierto índice, ¿verdad? Es igual a test. Entonces esta función simplemente retorna si el elemento i de x es igual a test. ¿Ok? Igual que hicimos antes, tenemos una función que la vamos testeando en ciertos puntos del arreglo y agarro o la parte izquierda o la parte derecha del arreglo. ¿Sí? Entonces, mientras que L es menor que R, es decir, mientras L sea menor que right, entonces yo tengo, volviendo aquí, yo tengo un arreglo que no es de tamaño 1, que es mi caso base. Mientras ese no sea el caso, yo me voy. Sigo achicando el arreglo hasta que me quede un arreglo de tamaño 1, que esa es la respuesta. Debería ser la respuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo inicialmente a L igual 0 y a R igual 1, yo no me paro ni en L ni en R, yo me paro en la mitad. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, sí. Me paro en un punto medio, que sería L más R menos L entre 2. ¿Sí? Entonces no me paro en L, sino un poquito más allá de L, que es a la mitad de estos dos. ¿Sí?
Este es el punto medio donde yo me voy a parar. Y aquí yo testeo si f de mid, es decir, si este número... perdón, aquí estoy mal. Esto no es si es igual, sino si es menor o igual al test. ¿Qué pasa si el elemento que está en el medio es menor o igual a test? A mí me interesa, como vamos a trabajar el problema, ¿qué me interesa a mí? Decir cuál es el primer elemento, la primera vez que ocurre el elemento que me pasaron en el test, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me pasan el 7 ocurre aquí en la segunda posición. Yo tengo que responder 2 y no 3, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que hace? Sí. Ok. Ok. Entonces, eso significa que yo de retorno true si el elemento donde estoy parado es menor o igual a test, ¿no? Si esto ocurre, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? O sea, si yo estoy acá, ¿verdad? Y me paro aquí, por ejemplo, estoy buscando la ocurrencia de 4. Si yo, por ejemplo, estoy parado acá, ¿verdad? Y yo veo que 5 es mayor que 4, o sea que F me retorna false, yo me tendría que ir a la izquierda. Ah, coño, estoy aquí. Perdón, mi función booleana está mal. Si este número es mayor a test, exacto. Entonces, si yo me paro aquí, ¿verdad? En el 5, y yo estoy buscando el número 4, veo que 5 es mayor a 4, ¿verdad? Si 5 es mayor a 4, yo me tengo que ir a la izquierda, ¿no? Sí. Ok. Exacto. De hecho, si ese número es mayor o igual a 4, yo me voy hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el primer elemento. O sea, si hay varios elementos, o sea, si estos fueron 4 en lugar de 5, yo me voy hacia la izquierda, ¿no? Fin. Entonces yo aquí estoy parado y pregunto por ese test. Entonces, si el test me da true, quiere decir que ahora R, ¿a qué lo seteo? A la mitad, ¿verdad? O sea, corto todo lo que está a la derecha. ¿No? Sí. Y si no, ¿qué tengo que hacer yo? Sería quitar lo que está en la izquierda. Exacto, es decir, que L es igual a mid más 1. ¿Por qué más 1? Cuando usted implementa Binary Search, hay un caso súper tricky, que es cuando ocurre lo siguiente. Es un fastidio. Imagínense que ustedes llegan con L igual 3 y R igual 4. ¿Okay? ¿Cuál es la mitad? Esto es un arreglo de tamaño 2, lo cual es un fastidio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mitad de acá? Imagínense que ustedes calculan la mitad, como lo calculamos aquí. La mitad de aquí sería L más R menos L entre 2. Es decir, 3 más R menos L entre 2 es 1 entre 2. Pero este entre 2 en realidad te retorna un entero en C++, porque aquí fíjense que estamos dividiendo y al final el valor se lo asignamos a un entero. ¿Esto qué hace? Esto divide y redondea. Y redondea para abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto va a retornar 3. Es decir, que mid va a ser igual a 3. Exacto. Exacto, mid es igual a 3. Y entonces, si ustedes testean acá, en mid, y eso le da falso, ustedes tienen que irse a mid más 1. O sea, se tienen que ir a 4. O sea, si el L tiene que terminar siendo igual a R al final, ¿no? Si testeo aquí en L igual 3, yo me tengo que ir hacia R. Si el testeo me da falso, ¿no? Entonces es simplemente un caso base que ustedes tienen que cuidar al implementar de esta sumatoria ladilla que está acá. No sé si se entendió un poquito. Simplemente cuando el arreglo es súper chiquito, ustedes tienen que tomar en cuenta que se pueden quedar en un ciclo infinito. Porque si no setean L a mid más 1, sino que lo setean a mid,
¿Qué va a pasar? Vuelven a caer en el caso L igual 3, R igual 4 y se van a quedar pegados en un ciclo infinito, simplemente para evitarse el ciclo infinito. Entonces, piénsense bien los casos base cuando ustedes estén implementando esto. Ok, volviendo acá, R igual mid, L igual menos 1. Y esto va a hacer el bucle mientras L sea menor a R. Entonces, fíjense, o decrecemos R o incrementamos L, ¿no? Y al final, ¿qué tengo que retornar yo aquí? Yo aquí retorno el índice del elemento donde estamos si F testea a true, ¿verdad? O sea, ya yo llegué a un caso aquí, por ejemplo, ya yo sé que L es igual a R. O sea, llegué a un índice que posiblemente ocurra que A de L es igual al test. Entonces, yo aquí coloco, si este elemento que está acá es igual a test, yo que retorno el índice, ¿verdad? Y si no, nos dijeron que retornáramos menos 1. Menos 1. Entonces vamos a ver si esto compila primero que nada, porque siempre ocurren vainas. Ejemplo. Concha, este es el disléxico, sorry. Es el ejemplo. Shit happens. Vamos a ver, no compiló porque... Cónchale, no le pasé ¿qué? El test, sorry. Exacto. Entonces vamos a irnos a los casos prueba, que es esto que tengo aquí. Vamos a ver primero si corre y si corre bien, ¿no? Porque a lo mejor me peleé con la implementación un pelín. No imprimí... Para que imprima un nuevo línea. 2 menos 1, 1, 0. A ver, 2 menos 1, 1, 0. Entonces fíjense que aquí funcionó. ¿Se entendió hasta acá la implementación o tienen dudas con respecto a esto? O sea, normalmente cuando leen la teoría, esto de esta función booleana normalmente no se da, pero es simplemente, normalmente se da como que comparas elementos y ya, pero eso de fondo es una función booleana que tú estás comparando y te vas para la izquierda o la derecha del arreglo dependiendo si esta función te retornó true o false. No es nada más complicado que ello. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá o van bien con la explicación? No sé. Avisen. Y si no, Una pregunta. ¿sí? Nosotros ya podemos hacer pasos por parámetro. Digo, Por ¿cómo que se llama? referencia. Sí, por Sí, referencia hagan lo que ustedes quieran. Ok. No, eso Ok. le decía, nosotros podemos usar todo lo que está implementando aquí, ¿no? Sí, claro. El merge sort, por ejemplo, en la implementación del merge sort, por ejemplo, van a necesitar pasos por referencia porque si no van a estar pasando siempre un arreglo por valor. Y si te mando un arreglo muy grande y lo estás copiando cada vez, lo estás copiando en cada caso que tú estás haciendo, eso te va a dar time limit, porque acuérdense que C++ lo que hace es que si no pasas el valor por referencia, un vector por referencia, él hace una copia del vector, lo cual implica que tienes que copiar todos los elementos, ¿no? Entonces, a la hora de implementar merge sort, tienen que pasar los vectores por referencia, ¿ok? ¿Sí? Ok. Sí. Y bueno, faltó mandar esto a ver si la broma está bien, si no hay que ver que fallamos, porque como les dije, la implementación de binary search con este casito base es un fastidio, la verdad. Y seguro se van a encontrar con ello mucho si implementan. Pues. A ver si corren. Bueno. Bien. Entonces, eso es todo por hoy. No sé, ¿tienen alguna otra duda? Si no, bueno, les dejo una hora gratis para que practiquen, para que intenten algún code force en Expo. Manden preguntas cuando quieran. ¿Estamos bien? Por ahora sí. Quedaría es Sí, analizar todo el bien. contenido y ya. ¿Cómo? Que quedes analizar el contenido. Sí. Como les dije, estos son algoritmos completamente nuevos para ustedes, entonces les va
Al principio cuesta un poquito, pero implementando las cosas se aprende mucho y también analizando la teoría que les da Palma. Entonces, nada, chile pichón. Espero que les haya gustado la clase. Vale, está bien, profesor. Sí, ¿no? Entonces, cuídense y nos vemos la semana que viene, ¿será? Y cualquier duda con los problemas, avísenme, pues. Vale. Gracias, Vale, está bien, profe. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. De nada. Chaito.